Hola alumnos, vamos a seguir trabajando con el tema que dejamos pendiente debido a que se acercaron las vacaciones. Si se dan cuenta, el tema principal era escritura y recreación de un subgénero narrativo de tu preferencia. Para comenzar vamos a definir lo que es un adverbio. Bueno, los adverbios siempre están presentes en nuestra comunicación y los utilizamos para indicar las características de una acción. Los adverbios pueden modificar tanto al verbo, adjetivo o en algunos casos incluso a los sustantivos. Anteriormente, a los adverbios se les conocía con el nombre de complementos circunstanciales y la función del adverbio o complemento circunstancial es señalar las circunstancias en que ocurre la acción del verbo. Para eso vamos a encontrar diversos complementos circunstanciales. Tenemos de compañía, de lugar, de tiempo, de modo o manera, de cantidad o grado, de instrumento, de materia, de medio, de causa, de finalidad, de duda, afirmación y negación. Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo yo voy a ubicar qué adverbio se está utilizando dentro de una oración? Para eso voy a hacer uso de las siguientes preguntas. En el de compañía voy a usar la pregunta ¿con quién? En el de lugar, ¿dónde? En el de tiempo, ¿cuándo? En el de modo, manera, ¿cómo? En el de cantidad o grado, ¿cuánto? De instrumento, ¿con qué instrumento? De materia, ¿con qué material? De medio, ¿con qué medio? En el de causa, ¿por qué? En el de finalidad, ¿para qué? Y en el de afirmación, pues simplemente nos expresan la duda o incertidumbre, como lo indica su nombre. En el de afirmación sostiene una idea. El de negación, pues nos niega una idea. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, el juez llegó con la policía. Si se dan cuenta, ahí se está haciendo uso de un adverbio de compañía. El juez llegó con la policía. Es decir, mi pregunta sería, ¿con quién llegó el juez? Con la policía. De lugar. Solía veranear en la playa. En este ejemplo, la pregunta sería, ¿dónde? En la playa. Después tenemos, la carta llegó esta mañana. Me está indicando un adverbio de tiempo. Y la pregunta sería, ¿cuándo? ¿Cuándo llegó la carta? Esta mañana. Después tenemos, la saludó cortésmente, que me está indicando el adverbio de modo o manera, cómo la saludó cortésmente. El siguiente ejemplo nos dice, aquel año trabajamos mucho, y sería un adverbio de cantidad o grado. ¿Cómo trabajaron? Mucho. Ahora tenemos, cortó el césped con una máquina. Ahí me está indicando un adverbio de instrumento. ¿Con qué cortó el césped? Con una máquina. De materia. Construían sus casas con caña y barro. Ahí me está diciendo con qué material construían sus casas. Y nos dice que eran de caña y barro. Ahora, el de medio. Me devolvió el regalo por el correo. ¿Cuál fue el medio? El correo. De causa. Roban por necesidad. ¿Cuál es la causa o por qué están robando? Por necesidad. De finalidad. Te llamo para invitarte al cine. La finalidad de la llamada fue invitarme al cine. Ahora, las palabras, como les decía, de un adverbio de duda son las siguientes. Seguramente, probablemente, posiblemente, quizás. En el adverbio de afirmación, la palabra sería sí o afirmativo. En el de negación, no o negativo. Ahora bien, en clase vamos a encontrar una diapositiva con el personaje de Homero Simpson, en donde él nos presenta ciertas ideas como son con Marge, por el jardín, con amigos, pasearé, hoy, mucho, después de la cena. Esto está haciendo referencia a ciertos adverbios. Ustedes los identificarán en la clase para ganar sus participaciones. Entonces, para concluir el tema de los adverbios nos ayudan a indicar cómo, dónde, por qué suceden los hechos en las narraciones. También veremos en clase cómo se abreviaba anteriormente a los complementos circunstanciales. Cada complemento circunstancial tenía una abreviación. Rápidamente usaré un ejemplo de la lámina que se presentará o de la diapositiva que se presentará en clase
Y nos dice así: María estudió mucho para aprobar el examen. Tenemos la abreviación CCC, es decir, 3 Cs, en la palabra mucho, que me está indicando el complemento circunstancial de cantidad. Y para aprobar el examen tenemos 2 Cs y una F, la cual me está indicando el complemento circunstancial de finalidad. Pasemos a lo siguiente. Bueno, los escritores deben tener presente, que el lenguaje es de suma importancia, porque si se eligen las palabras adecuadas, estas ayudan a resaltar características y peculiaridades de un espacio o un personaje, y con ello se puede dar un realce a la trama. No se trata solo de tener inspiración o grandes ideas, hay que saber usar el lenguaje para comunicar claramente la historia que se quiere contar y atrapar a los futuros lectores de la historia. Seguimos con lo siguiente. En el cuento, porque recuerden que estamos trabajando con el cuento, el lenguaje usado por el escritor busca despertar ciertas emociones y reflexiones en el lector. En cuanto a la descripción, en el cuento nos ayuda a ser más colorida y cercana a la imagen del espacio en el que se desarrolla la historia, o también nos ayuda a que el lector se imagine el lugar o incluso que esté frente al protagonista. En cuanto a los pronombres, estos sustituyen a los sustantivos y nos ayudan a evitar repeticiones innecesarias. Los sinónimos, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nos ayudan a sustituir una palabra por otra con significado similar para evitar la repetición de una palabra. Recuerden que también les comenté que los pronombres en los escritos nos funciona como un tipo sinónimo. Por ejemplo, cuando yo digo Caperucita salió de su casa y posteriormente se encontró con el lobo. Posteriormente se encontró con el lobo y Caperucita sintió miedo. Podría haber dicho, Caperucita salió de su casa y posteriormente se encontró con el lobo y ella sintió miedo. Si se dan cuenta, yo ya no dije Caperucita, Caperucita, sino que puse el pronombre ella, que hace referencia a Caperucita y me está sirviendo como sinónimo. Y a la vez está sustituyendo a un sustantivo. Ahora, como se ha dicho, existen diversos subgéneros en los cuentos, ustedes ya los vieron. El policíaco, el de ficción, el de aventuras, el realista, el de terror, en fin. Pero al escribir un cuento se recomienda lo siguiente. Primero que nada debemos de elegir el subgénero de nuestra preferencia. Pensar en el trama que contarás en el cuento. ¿Cómo serán los personajes del cuento? Es decir, eso hace referencia a las características físicas, psicológicas y sociales. El tipo de narrador. ¿Qué tipo de narrador yo voy a usar? El ambiente y tiempo en que se desarrolla la historia. ¿A quién va dirigido el cuento? Es decir, a un público, no sé, adulto o un público de niños, en fin. Recuerden que en los cuentos entonces vamos a tener distintas voces narrativas. El narrador es la voz ficticia que cuenta la historia de un relato. Existen diversos tipos de narradores. Tenemos el narrador omnisciente, que ahorita se les explicará en qué consiste. Bueno, este cuenta lo que ocurre en la historia y no solo relata lo que hacen los personajes, sino que también conoce lo que sienten y piensan. Omnisciente significa que todo lo sabe y que es capaz de adelantarse a los hechos. Tenemos el ejemplo del narrador omnisciente, que sería así. Marco salió de la oficina del director sintiendo mucha angustia, pensaba en lo peor. Él, como pueden ver, sabe que salió Marcos y que se sentía o sintió mucha angustia pensando en lo peor. Ahora tenemos el narrador protagonista, en el cual cuenta su propia historia. Narra la historia desde un punto de vista
desde su punto de vista, mejor dicho. Ajá. Y solo aporta información con su propia visión, sentimientos o percepción de los sucesos. Su relato generalmente está en primera persona. Tenemos el ejemplo siguiente. Me dio miedo abrir la puerta, no quería encontrarme con lo que me esperaba al otro lado. Es decir, a mí me dio miedo. Yo soy el protagonista de la historia. Tenemos el narrador, conocido como observador o testigo, cualquiera de los dos es el mismo. Cuenta solo lo que pudo ver o escuchar. No conoce los sentimientos ni los pensamientos de los personajes. Solo puede referirse a lo que los personajes mismos expresan, sienten o piensan. Sabe del pasado únicamente lo que presenció o lo que le dijeron. Del presente solo conoce lo que alcanzó a escuchar o presenciar e ignora todo acerca del futuro. Puede no ser un personaje de la historia, sino alguien que está enterándose de lo que pasó en esta. Su relato está en tercera persona. Tenemos el ejemplo que dice, lo vi todo desde el otro lado de la calle. Ella le apuntaba con el arma, es decir, nos está relatando lo que alcanzó a ver. Está haciendo la función de un testigo. Un ejemplo llevado a la realidad podría ser a lo mejor, vi cuando la maestra estaba dando clases y los alumnos estaban jugando. Ahí se está presentando un narrador testigo, es decir, nos está diciendo lo que vio en clase. En segunda persona, el narrador es como vamos a ver, para que les quede claro porque no me dije en segunda persona, me refiero al narrador en segunda persona. Bueno, este narrador es la voz que se habla a sí misma. Usa el pronombre tú para narrar la historia. Tenemos el ejemplo, te miras en el espejo y ves un cuerpo gastado por los años. Te da miedo sentirte tan fatigado. Implícitamente está usando el pronombre tú. Tú te miras en el espejo y ves un cuerpo gastado por los años. Te da miedo sentirte tan fatigado. Ahora vamos a trabajar el tema, o subtema, mejor dicho, revisar la organización gráfica del cuento. Otro aspecto que vas a revisar en el cuento es el uso de distintos tipos de letras para destacar el título o, si es preciso, algunos subtítulos. Separar los diálogos de la narración con guiones y a renglón seguido. Utilizar paréntesis y letra cursiva para indicar lo que piensa el personaje para sí mismo. Con esto sería todo, jóvenes. Nos vemos en clases. Espero les haya quedado claro. De cualquier manera lo vamos a estar trabajando en clases virtuales. Y pues reciban un fuerte abrazo. Espero que se la hayan pasado muy bien en sus vacaciones. Y nuevamente, feliz año nuevo. Espero las cosas mejoren para todos y bendiciones. Hasta luego.